bueno, se cumplió una cierta jornada de reclamo en los últimos días del sector docente. ¿Qué balance hacen de las medidas llevadas adelante? Bueno, el día 6 hicimos un paro nacional de la CETERA con un altísimo nivel de acatamiento en la mayoría de las provincias, con una particularidad esta vez que fue que una gran cantidad de docentes de escuelas privadas también pararon. Este paro tuvo que ver con el cierre unilateral que el Ministerio de Educación de la Nación produjo en la paritaria nacional docente, fijando por su cuenta el piso salarial del cargo testigo en 2.800 pesos. El paro fue una demostración muy fuerte, muy contundente del rechazo que produjo esta medida. Lo que hemos estado haciendo en el día de ayer y de hoy es reunirnos nosotros con compañeros de distintas provincias y a su vez nos reunimos también con los otros sindicatos nacionales que adhirieron a la medida, viendo de qué modo contestamos a esta resolución ministerial. Estamos preparando una presentación en el Ministerio de Trabajo, rechazando los términos de la resolución del Ministerio y pidiéndole a la presidenta de la paritaria que reabra la negociación. Se habló mucho de que resulta por lo menos complejo realizarle un paro nacional de esta magnitud a un gobierno nacional, a este gobierno nacional, teniendo en cuenta las reivindicaciones que ha llevado adelante y las mejoras que se han dado. Nosotros reconocemos enormemente los avances en materia de políticas educativas porque somos constructores de esos avances. Acá mismo, en la Carpa Blanca, de nuestra iniciativa surgió la Ley de Educación Nacional y de nuestra iniciativa surgió la Ley de Financiamiento, que luego se hicieron realidad durante el gobierno de Néstor Kirchner. Pero reconocer los logros no nos impide ver claramente todo lo que falta, y es mucho. Y una de las cosas más urgentes que falta es lograr que ningún docente tenga que trabajar en 2 puestos de trabajo o más. Y para esto hay que continuar gradualmente pero firmemente con la mejora salarial. Teniendo en cuenta las altas tasas de ausentismo que se dan en el sector, ¿existe una discusión al interior de los sindicatos con respecto al tema? Por supuesto que existe una discusión. Esas tan altas tasas hay que verificarlas, porque cuando se habla sin mucho fundamento, porque se está hablando de los recursos que implican pagarle a los suplentes, pero ahí adentro hay cualquier diferente tipo de licencias que pueden ser desde licencias de personas que están cumpliendo funciones en otros ámbitos y que no son responsabilidad nuestra, sino de los propios gobiernos, de personas que están con cambio de funciones por razones de enfermedades crónicas, de accidentes de trabajo que se deben a problemas de las condiciones laborales o de los muchos traslados que tienen que hacer los docentes de una escuela a otra. Y por supuesto seguramente debe haber algún porcentaje de docentes que hace mal uso o abuso del régimen de licencias. Nosotros creemos que los gobiernos tienen el deber de ser el contralor de las inasistencias, investigar sus causales, tomar medidas de prevención y sancionar a aquellos que realmente hacen mal uso del régimen de licencias. Y una posibilidad podría ser que los mismos sindicatos, que bueno, de alguna manera tienen la información de la primera mano, ¿no? Lleven adelante ese control. No, ¿cómo lo ves? La verdad es que no, que esto es una función de los estados, no de los trabajadores. Y bueno, la última le quería preguntar, además, también le quería preguntar si se llevan discusiones con respecto a la forma de llevar adelante de los reclamos de los docentes. Muchas veces son muy criticados porque la modalidad siempre es el paro. ¿Usted cómo lo ve esto? Bueno, si hay alguna organización de este país que ha demostrado su creatividad en relación a diversas medidas que no son paros, es la CETERA precisamente, ¿no? Y en el caso de la CETERA, en 8 años este es el primer paro que se produce por un tema salarial. Los anteriores paros fueron uno en 2005 por el tema de la ley de financiamiento y luego, obviamente, por el asesinato de Carlos Fuente Alba y el pedido de justicia para sus asesinos materiales e ideológicos, por el asesinato de Mariano Ferreira. No nos gusta hacer paros, a veces no tenemos otra salida, porque además los gobiernos son muy desaprensivos, los gobiernos provinciales firman acuerdos que luego no cumplen, mal
malversan o gastan mal los recursos del Estado Nacional que llegan a las provincias, no resuelven los graves problemas que hay de infraestructura en las escuelas, y esto genera entonces un enorme malestar.